conocida fue la de Luis Menini, un inmigrante francés que para esa época estaba radicado en la localidad de Santa Teresa y ya contaba con varias obras en la región. A partir del estudio de su vida, podemos encontrar que impregnó sus obras de un particular estilo. El contexto internacional o el contexto histórico, muchas veces se piensa que estas obras se hacen en un momento donde hay un esplendor económico. Sin embargo, 1921, 1922 era un momento donde se volvía a entrar y se volvía a empezar a salir de una crisis. La crisis se había generado a partir de la Primera Guerra Mundial, en la que nuestro país fue muy desfavorecido, porque nosotros dependíamos, al igual que ahora, del mercado externo, principalmente mercados cereales, y la guerra había hecho imposible esa exportación. En 1917 se empieza a salir de esa crisis, porque la guerra al mismo tiempo también requiere alimentos, pero la salida es a partir de carnes congeladas y quedan un poco rezagados los alimentos. Eso genera dos cosas en nuestro país. Primero, una crisis importante, obviamente en el campo, pero también entre los sectores populares, porque hay inflación, hay elevación de precios, costo de vida, y genera también otro acontecimiento importante a nivel internacional, que es la Revolución Rusa, donde también trae una repercusión importante en nuestro país, porque los trabajadores, al ver rezagados los salarios, en primer momento empiezan a reclamar por los salarios, pero también después se sienten incentivados por lo que está pasando en Rusia, y también se generan conflictos en nuestro país. Los más famosos son la Semana Trágica, la Patagonia Trágica y la masacre de La Forestal, por ejemplo. A 100 años de la edificación de nuestro hogar, logramos reconstruir su historia, a partir de personas con memoria, comprometidas con el pasado, que nos brindaron significativa documentación para que los habitantes de nuestro pueblo y la región conozcan su historia, cómo sucedieron los acontecimientos y entender por qué hoy este lugar es así. Hace algunos años, viendo un programa, una entrevista que le hacían al artista plástico Dante Taparelli, cuenta que su abuelo era Luis Menini, que había vivido en Santa Teresa, y yo en ese momento era voluntario del Museo Comunal de Peirano, y ahí Gabriela me había comentado que el edificio había sido construido por Luis Menini, un constructor de Santa Teresa. Ahí generó esa relación y bueno, y empezamos a entender que el edificio no solamente había sido obra de Luis, sino que también, bueno, hoy uno de sus nietos tenía una importante trayectoria artística y bueno, hoy es secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Hará 2 años aproximadamente, en el plan de poner en valor este edificio en vistas al centenario, decidimos abrir el sótano que está por debajo de la sala de intendentes, o de la sala que ocupaba el presidente de la comuna en ese momento, y en vistas a una posible musealización de ese espacio, convoco a Mirta Carreras. Mirta Carreras es una profesora de la Escuela Superior de Museología de Rosario, muy amiga de Dante, y fue el nexo para llegar justamente a Dante, que nos facilite una foto, aunque sea de quién era el constructor de la obra que hoy ocupa el museo. Bueno, ese contacto se dio. Dante no solamente donó al museo una sola fotografía, sino también todo el archivo que le pertenecía a su abuelo Luis Menini. Además del material fotográfico, hay una importante documentación. Entre lo que recibimos en la donación se encuentra el boleto con el que él se embarca a América, donde su primer destino es en la ciudad de Valparaíso, del 23 de noviembre de 1907, y que viaja en tercera clase. También la libreta de casamiento. Él se casa con Juana Eugenia Bexar en el año
1910, y de este matrimonio nacen 6 hijos, una de ellas muere a temprana edad. La documentación que recibimos también muestra cómo él, los proyectos, la planificación que hacía, especialmente ya radicado en la localidad de Barrancas, referido a toda la obra civil que él hacía en esa ciudad. Hijo de Joseph y de Marie Le Coulon, Luis Menini nació en Hérimoncourt, un pueblo al oeste de Francia, casi en la frontera con Suiza, el 16 de agosto de 1886. Hérimoncourt también fue la cuna de la familia Peugeot, quienes instalaron allí sus primeras fábricas. Se formó allí una comunidad obrera en torno a la fábrica, un barrio para los trabajadores, hospital y escuela con el auspicio de los Peugeot. Allí también había nacido el padre de Luis, Joseph, aunque su familia era originaria de Mezzovico, actual Suiza italiana. No está claro, pero es posible que Joseph haya sido albañil y que le haya enseñado el oficio a su hijo. Vivieron en una casa llamada Chateau Baron, que fue demolida en la década del 90 debido al deterioro del edificio. Los hermanos de Luis fueron Lucie Marguerite, Pierre-Émile, Marguerite y Marie-Louise. Los últimos emigraron a Estados Unidos. Contanos un poco cómo es la relación que te une con el protagonista de este video, Luis Menini. Bueno, yo al abuelo no lo conocí, lo vi en su lecho de muerte cuando era muy jovencito, allá a principios de los 70, pero siempre le vi los ojos a mi madre cada vez que hablaba del abuelo, ese personaje proscripto, porque las abandonó en algún momento, ellos ya eran grandes, pero tuvo algún problema personal y las abandonó. Entonces toda esa especie de paraíso, que en realidad no era el paraíso porque era lo que quedaba del paraíso, estaba esa cosa de haber perdido. Mi madre siempre me contaba unas aventuras así, yo le decía, ¿en la granja? Sí, en la granja. Y le digo, ¿en la granja? Me decía, no, en el chalet. O sea, me contaba todas las cosas que le habían quedado grabadas en la cabeza o le había trasladado la tía Lea. Todo un mundo de fantasía, muy cercano a la naturaleza, que lo había heredado del abuelo. Hay algunas fotos ahí donde se ven algunos detalles del jardín de la granja, que era versallesco, o sea, los diseños eran versallescos, o sea, que habían mantenido lo refinado siempre hasta en las peores consecuencias, ¿no? Y bueno, me imagino el abuelo, ¿no? Hace un tipo de mundo, yendo respetado por todos lados, autodidacta, o sea, todo su conocimiento basado en su propio esfuerzo. Nos parecemos en eso. Y bueno, y todo lo que vi del abuelo era así un viejo loco que de golpe construía estancias y después construyó puente, hizo el puente Potrero, que todavía no logré tiempo para ir a ver si está la placa, que debe estar seguramente la placa en los puentes de hierro antiguos. Diseñó estructuras de pueblo, un Da Vinci. Y bueno, pasadas las generaciones, a mí me ha pasado una cosa muy parecida, porque yo soy un buscador, toda la vida busqué por otros caminos, con otros recursos y con otras informaciones y con otro ejército, casi te diría, pero el sentimiento es el mismo, o sea, esa voracidad por la búsqueda, por las cosas diferentes, por ver cómo será ese capullo cuando florece, siempre la búsqueda más allá de los hallaces, ¿no? La esposa de Luis Menini, Sí. ¿Cuál era su nombre? Juana Besard. Juana Besard. Sí. ¿Y tuvieron cuántos hijos? Y tenían 5 hijos. El abuelo, incluso cuando los abandonó, que era muy joven, no quiso volver a tener hijos. Para él sus hijas eran sus 4 hijas y su hijo. Las hijas eran Lea Victoria, la mayor. La primera, Lea Victoria, la otra María, Lucía, Margarita, y hubo una otra niña menor que murió. Te puedo mostrar un objeto que tengo de ella, que era su sonajero de plata con aro de marfil. A pesar de que Peirano había sido fundada en 1891, habían pasado 30 años y aún no contaba con una sede comunal propia. Hasta entrada la década de 1920, la institución política de Peirano funcionaba en una casa alquilada
hasta que se decidió construir un edificio propio. El 14 de octubre de 1921, la construcción ya podía cobijar a las oficinas del presidente de la Comisión de Fomento y la del secretario, al tiempo que la construcción y algunas reformas continuaron. A nivel nacional está gobernando Hipólito Yrigoyen, son sus últimos años de gobierno, que había iniciado en 1916 con una ampliación del voto. Decimos ampliación, no una universalización, porque está claro que las mujeres, por ejemplo, no votaban. Y su gobierno había sido un gobierno que había tenido mucho acercamiento a los sectores populares, pero ambiguamente también se había reprimido mucho a los trabajadores. Este gobierno había hecho algunas medidas. Por ejemplo, dijimos que se habían generado crisis económicas y el gobierno radical impulsó el pan radical, el azúcar radical, un montón de medidas para tratar de paliar esa coyuntura crítica de la que se fue saliendo en 1918-19, pero en 1921 se vuelve a un declive económico para después, en el año 23-24, recuperar el crecimiento que había tenido Argentina desde hacía muchos años atrás. Bueno, a nivel local, Peirano es un pueblo de la que nosotros ya denominamos Pampa Gringa, Pampa Agrícola. Es un pueblo, como tantos otros, que tiene apenas 20-30 años de nacido. Su población se está estabilizando y es un pueblo que muchas veces se lo ve como una isla, aislado de lo que pasa a nivel nacional y a nivel mundial, pero en realidad es todo lo contrario. Es muy central lo que pasa en estos pueblos. Y en estos pueblos también, o sea, la guerra repercute con su crisis y también empiezan a verse otras cosas, porque es un pueblo que en los años 20 a nivel internacional se recupera la economía, a nivel nacional también se recupera la economía. Lo que sucedió a nivel internacional es que nuestro principal socio, que era Inglaterra, pierde su principal lugar de importancia a nivel mundial. Y ese lugar lo ocupa Estados Unidos. Entonces, nosotros le vendíamos cereales y carne a Inglaterra, ellos nos vendían productos manufacturados. Pero al Inglaterra quedar en un segundo lugar, nuestro principal socio ahora es Estados Unidos, que se impone como potencia. Entonces, ahí queda una balanza comercial desbalanceada, porque Inglaterra, lo que le vendíamos no alcanzaba para comprar. Entonces Inglaterra invertía en ferrocarriles. Sin embargo, en 1914, 1915, Inglaterra se retrae sus capitales y deja las inversiones hacia el exterior. Y ahí termina todo lo que se venía invirtiendo en ferrocarriles, se corta. Argentina se posiciona como segundo país en América, tercer país en América, primero en América Latina en extensiones de ferrocarril, y a partir de ese momento se cae. La relación ahora es desigual. Estados Unidos invierte capitales, pero en mucha menor medida y en algunas industrias. Entonces, ese capital que nos falta como para balancear se empieza a tomar a partir de deudas. Y esas deudas, los estados, por ejemplo el Estado Provincial de Santa Fe, lo empieza a ocupar en obras públicas. El gobernador Mosca, cuando asume en 1920, se encarga de impulsar la construcción de principalmente escuelas. Y a mí me parece que la construcción de este edificio, la construcción de las escuelas primarias de acá, de Peirano y de otros pueblos, tiene que ver un poco con ese impulso que se le da desde el gobierno provincial. Ahora, eso no quita que también ni siquiera haya venido plata desde el gobierno provincial, sino que muchas de estas obras se hayan hecho con el esfuerzo propio de los vecinos de Peirano.
La fachada, el paramento exterior del edificio, ha sido soporte y expresión de distintas lógicas compositivas, formales y estilísticas. Ha marcado la transición entre el interior y el exterior en diálogo con el espacio público. Como máscara, anuncia o más bien simula lo que el edificio es o quiere aparentar ser. Por su valor simbólico ha recibido un tratamiento privilegiado y ha sido reconocido por la sociedad a lo largo de la historia. Una de las maneras de representación a través de la fachada ha sido la utilización del ornamento, que en el tiempo ha fluctuado entre la aceptación y el rechazo. En el caso del edificio del actual Museo Comunal de nuestra localidad, exteriormente se trabajó la fachada frentista a la plaza, donde podemos apreciar una especie de eclecticismo académico muy livianamente esbozado a través de los diferentes elementos que la componen, evidenciando la influencia francesa de su diseñador, tales como el marcado eje de simetría, la unidad y la armonía bajo las formas de almohadillados, pilastras, molduras, capiteles. Un almohadillado más tenue y simple, pero continuo en casi toda la totalidad del plano principal, el cual se repite de manera más marcada en las pilastras, alternando entre dos tonalidades para darle volumen y movimiento visual a la fachada. Detalles en relieve enmarcan las ventanas en su parte superior. Una escalinata pequeña denota espacialmente el ingreso enmarcado por dos pilastras laterales y una especie de frontis desmaterializado superior, coronando así el espacio de ingreso al entonces edificio comunal, con aberturas de proporciones acordes a la escala del edificio. El retiro de la línea de edificación y el área privilegiada donde se implanta el edificio, con vistas a la plaza y a la avenida principal, permite que se destaque en el entorno no solo por su altura y basamento, sino por la perspectiva que genera en el observador, quien puede apreciarlo en su totalidad desde diferentes lugares. En los últimos años, el museo dio nueva vida a esta casa, transformándolo en un lugar donde el pasado está presente para nuestros vecinos y vecinas. Incluso vimos la necesidad de una ampliación y una reforma edilicia para continuar con este proyecto del Museo de Peirano. Por todo esto, el Museo de Peirano representa el esfuerzo, el empeño, la dinámica de trabajo, la memoria de nuestra localidad y la proyección a futuro de los y las peiranenses. Te invitamos ahora que el Museo de Peirano que construyó tu abuelo sea también tu hogar. Sí, voy a empezar lo que quiero son 3 ampliaciones para empezar a ceder patrimonio. Tengo muchas cosas que me interesa. Te digo, vos sabés, yo amo los museos de chiquitito toda la vida, hice hasta museo con esqueletos de vacas, digamos, he hecho cosas ridículas de chiquito con problemas. Así que el destino de las cosas tiene que ser los museos, porque los objetos con historia, las cosas que han sido testigos de cosas y todo, se merecen seguir hablando. La sociedad necesita que esos ecos no se pierdan y los museos son los lugares. Entonces, especialmente los museos como los de tu generación, Carlos, y lo de, ahí no me sale el nombre, ¿no? Y lo de Nico Charles, por ejemplo, toda gente joven, digamos, con un impulso interesante y con una sensibilidad extraña para esta época. O sea que a los extraños hay que juntarlos. La sociedad necesita de las ovejas negras, ¿viste? Para pegar los volantazos así, para que la rueda del tren deje de hacer chispa. Gracias, Dante. Bueno, a ustedes. Y en el museo, entre las 2 habitaciones hay una huella de un perro. Sí. Y hoy tenemos un perro que molesta. Ahí está. Sigue molestando 3 generaciones después. Gracias.